La Biblia Dios habla hoy. 23 de abril. El Señor da poder al Rey. Salmo de David. Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Desde Sión, el Señor te entrega el cetro, símbolo de tu poder. Domina, pues, a tus enemigos. Tu pueblo se te entrega en el día de tu victoria, sobre los montes santos. Y como el rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva de día en día. El Señor ha hecho un juramento, y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. En el día de su furor, destruirá reyes. Dictará sentencia contra las naciones. Amontonará cadáveres. Estrellará cabezas en toda la tierra. En el camino, beberá agua de un arroyo. Y el agua le dará nuevas fuerzas. Alabanza de los actos de Dios. Salmo 111. Aleluya. Alabaré al Señor de todo corazón. En la reunión de los hombres honrados. En la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes. Y quienes las aman, las estudian. Su obra es bella y esplendorosa. Y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo. Da alimentos a los que lo honran. Se acuerda siempre de su alianza. Mostró a su pueblo el poder de sus obras, dándole lo que era posesión de los paganos. Lo que él hace es justo y verdadero. Se puede confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad. Y están hechos con verdad y rectitud. Dio libertad a su pueblo. Y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran, tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. La dicha del hombre honrado. Salmo 112. Aleluya. Feliz el hombre que honra al Señor. Y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas. Y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad. Para los hombres honrados. Para el que es compasivo, clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad. Y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo. Y aún mira con burla a sus enemigos. Reparte limosna entre los pobres. Su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo. En su impotencia rechina los dientes. La ambición de los malvados fracasará. Alabanza a la bondad del Señor. Salmo 113. Aleluya. Siervos del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones. Su gloria está por encima del cielo. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto. Y que, sin embargo, se inclina para mirar el cielo y la tierra. El Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado, para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. A la mujer que no tuvo hijos, le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar. Aleluya. Recuerdos de la salida de Egipto. Salmo 114. Cuando Israel, la casa de Jacob, salió de Egipto, del país extraño.
Judá llegó a ser el santuario del Señor. Israel llegó a ser su dominio. Cuando el mar vio a Israel, huyó. Y el río Jordán se hizo atrás. Los cerros y las montañas saltaron como carneros y corderitos. ¿Qué te pasó, mar? ¿Qué huiste? ¿Qué te pasó, Jordán? ¿Qué te hiciste atrás? ¿Qué les pasó, cerros y montañas? ¿Qué saltaron como carneros y corderitos? Tiembla tú, tierra, delante del Señor, Dios de Jacob. Él convirtió las peñas en lagunas. Él convirtió las rocas en manantiales. Proverbios 23. Cuando un gran señor te invite a comer, piensa bien delante de quién te encuentras. Aunque tengas mucha hambre, controla tu apetito. No codicies sus deliciosos manjares, porque te puede estar engañando. No te esfuerces por hacerte rico. Deja de preocuparte por eso. Si te fijas bien, verás que no hay riquezas. De pronto se van volando, como águilas. Como si les hubieran salido alas. No te sientes a la mesa de un tacaño. Ni codicies sus deliciosos manjares, que son como un pelo en la garganta. Él te invita a comer y beber, pero no lo dice en serio. Vomitarás después lo que comiste. Y de nada te habrán servido tus palabras amables. No hables a oídos del necio, pues se burlará de tus sabias palabras. No cambies de lugar los linderos antiguos, ni invadas el terreno de los huérfanos, porque ellos tienen un poderoso libertador, que saldrá contra ti en su defensa. Aplica tu mente y tus oídos a la instrucción y a los conocimientos. No dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Cuando alcances la sabiduría, hijo mío, no habrá nadie más feliz que yo. Sentiré una profunda alegría al oírte hablar como es debido. No tengas envidia de los pecadores. Antes bien, honra siempre al Señor. Entonces tendrás un buen fin. Y tu esperanza jamás será destruida. Atiende bien, hijo mío, y aprende. Procura seguir el buen camino. No te juntes con los borrachos, ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina. Y los perezosos se visten de harapos. Atiende a tu padre, que te engendró. No desprecies a tu madre cuando sea anciana. Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, y no los vendas. El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Haz, pues, que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos. Pon toda tu atención en mí, hijo mío, y mira con buenos ojos mi ejemplo. Porque la mujer extraña, la prostituta, es como un pozo profundo y angosto. Se pone al acecho, como un ladrón, y hace que muchos hombres se pierdan. ¿Quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? El que no abandona jamás el vino, y anda ensayando nuevas bebidas. No te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad se resbala. Pero al final es como una serpiente, que muerde y causa dolor. Te hará ver cosas extrañas, y pensar y decir tonterías. Te hará sentir que estás en alta mar, recostado en la punta del palo mayor. Y dirás: me golpearon, y no lo sentí. Me azotaron, y no me di cuenta. Pero en cuanto me despierte, iré en busca de más vino. Hechos 9. Dios habla hoy. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso, se presentó al sumo sacerdote, y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén.
Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz pero no habían visto a nadie. Luego, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, y a sus reyes, y también a los israelitas. 16 Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él, y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas, y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas, y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Saulo predica en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados, y decían: ¿No es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor, y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Saulo escapa de los judíos. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de salida de la ciudad, para matarlo, pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Saulo en Jerusalén. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, y que el Señor le había hablado, y que, en Damasco, Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén, y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea, y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia, en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria, tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y, con la ayuda del Espíritu Santo, iba aumentando en número. Pedro sana a Eneas. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los del pueblo santo que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. Eneas se levantó al momento. Y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse, y se convirtieron al Señor. Pedro resucita a Dorcas. Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto.
Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron 2 hombres a decirle: «Venga usted a Jope sin demora». Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas, llorando, rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos, y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas, y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Josué 5. Dios habla hoy. El campamento en Gilgal. Todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán, y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo, supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban, y les dio mucho miedo, y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué: «Haz unos cuchillos de piedra, y vuelve a circuncidar a los israelitas». Josué hizo los cuchillos, y circuncidó a los hombres israelitas en el monte de Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino, en el desierto. Y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después, por el camino, en el desierto, no lo estaban. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron al Señor, y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que el Señor había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban de camino. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué: «Con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios». Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes, por la tarde, celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron pané sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Josué y el jefe del ejército del Señor. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: «¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?» «Ni lo uno ni lo otro», contestó el hombre. «Vengo como jefe del ejército del Señor». Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y le preguntó: «¿Qué le manda mi señor a este siervo suyo?» El jefe del ejército del Señor le contestó: «Descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado». Y Josué le obedeció. Dios habla hoy, DHH. Josué 6. Dios habla hoy. El plan para atacar Jericó. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: «Yo te he entregado Jericó, con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad». Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: «Lleven el arca de la alianza del Señor, y 7 de ustedes vayan delante del arca, con trompetas de cuerno de carnero». Y al pueblo le dijo: «Vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los hombres de combate, que vayan delante del arca del Señor». Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca lo seguía.
Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero al ejército Josué le ordenó que marchara en silencio, hasta el momento en que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. La toma de Jericó. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento, y allí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor, sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres de combate iban delante de ellos, y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Y durante 6 días hicieron lo mismo. Al séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente: griten. El Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata, y todas las cosas de bronce y de hierro, serán dedicadas al Señor, y se pondrán en su tesoro. La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad, y la tomaron. 21 después mataron a filo de espada a hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y aun a los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron por completo. Josué les dijo a los 2 espías que habían explorado la tierra: vayan a casa de la prostituta y sáquenla de allí con todos los suyos, tal como ustedes se lo prometieron. Ellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos sus parientes, y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, el oro y las cosas de bronce y de hierro, que pusieron en el tesoro del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó. Y desde entonces los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. Luego Josué hizo el siguiente juramento: maldito sea a los ojos del Señor el que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Sean echados los cimientos sobre su hijo mayor, y sobre su hijo menor sean puestas las puertas. El Señor ayudó a Josué, y la fama de Josué se extendió por toda la región. Job 23. Dios habla hoy. Job. Una vez más mis quejas son amargas. Porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Ojalá supiera yo dónde encontrarlo. ¿Y cómo llegar a donde vive? Presentaría ante él mi caso. Pues me sobran argumentos. Ya sabría cómo responder. A lo que él me contestara. Pero él no usaría la fuerza como argumento, sino que me escucharía. Y reconocería que tengo la razón. Me declararía inocente. Me dejaría libre para siempre. Pero busco a Dios en el oriente, y no está allí. Lo busco en el occidente, y no lo encuentro. Me dirijo al norte, y no lo veo. Me vuelvo al sur, y no lo percibo. Él conoce cada uno de mis pasos. Puesto a prueba, saldré puro como el oro. Yo siempre he seguido sin desviarme el camino que Él me ha señalado. Siempre he cumplido sus leyes y mandatos. Y no mi propia voluntad. Cuando Él decide realizar algo, lo realiza. Nada le hace cambiar de parecer. Lo que Él ha dispuesto a hacer conmigo, eso hará. Junto con otras cosas semejantes. Por eso le tengo miedo. Solo el pensarlo me llena de terror. Dios, el Todopoderoso, me tiene acobardado. Ojalá la noche me hiciera desaparecer.
y me envolviera la oscuridad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.